Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al episodio número 44 de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo un gran amigo que, bueno, todavía no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero lo he seguido durante varios años. Hola, Antonio, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú? Súper, súper chévere por acá. Y bueno, agradecerte porque en mi época de aprendizaje de Android, en mis inicios de Android, pues fuiste un gran referente. Y entiendo que me ayudó bastante y creo que lo digo también en nombre de la comunidad de las personas que tal vez han seguido por la parte de Android. Hoy vamos a comentar un poco sobre ese tema que está súper chévere al día de hoy. Y bueno, eso, prácticamente agradecerte porque sí ha sido un pilar, aparte de otros creadores de contenido que creo que nos ayuda bastante al momento de iniciar. Ya después uno va creciendo y va tomando la rienda solo, ¿no? Nada, un placer, ya lo sabes, ¿sí? Que me encanta crear contenido y compartir. Genial, genial, Antonio. Bueno, vamos a empezar y lo primero que quiero hacerte es la pregunta que le hago a todos mis invitados y es, ¿quién es Antonio Leiva? Uf, es una pregunta que puede tener muchas capas, ¿no? Pero bueno, por centrarme un poco en mi evolución profesional, pues originalmente empecé estudiando ingeniería informática y una vez que finalicé, sin tener muy claro qué hacer con mi vida, pues surgió mi primera oportunidad laboral relacionada con temas que no tenían nada que ver con Android. Pero bueno, estuve ahí un tiempo trabajando, temas de Cesar, tecnologías.net, etcétera, que estaban bien, pero no terminaban de llenarme profesionalmente y un poco por casualidad, probando distintas tecnologías, acabé probando Android y aquello me enamoró desde el minuto cero, así que seguí tirando del hilo, aprendiendo, ahí ya fue mi incursión en empezar a crear contenido, empecé a crear artículos de cómo aprender a desarrollar en Android y según iba aprendiendo yo y un poco todo vino de la mano, ¿no? La parte de interesarme por compartir lo que aprendía junto con la parte de aprender Android. A partir de ahí, al tiempo, conseguí una oportunidad laboral en ese sector que me llevó a su vez luego a oportunidades mayores, ya a trabajar en una empresa de servicios que se dedicaba 100% al desarrollo de Android y finalmente, bueno, de desarrollo móvil y Android en particular. Y finalmente acabé en otra empresa ya de producto en este caso, Plex, que os puede sonar a algunos, donde estuve unos 5 años desarrollando la aplicación de Android para móvil por un lado, pero también trabajábamos en la de teléfono, en el coche, bueno, prácticamente en todos los dispositivos y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Justo en ese momento es cuando también empecé a tener las primeras oportunidades de enseñar temas de formación, porque empecé a indagar en el mundo de Kotlin y también nuevamente me pasó un poco como con Android, me apasionó tanto que tuve que empezar a contarlo, crear contenido, ahí decidí crear contenido de una forma un poco diferente, en formato libro, que no lo había hecho nunca. Y bueno, el libro tuvo mucha acogida y esto también me trajo la oportunidad de empezar a realizar formaciones. Y entonces estuve unos años, ¿no? Compaginando un poco la parte de desarrollo con la parte de formación hasta que mi hija nació en 2018. Tuve que tomar una decisión, o una cosa o la otra, porque la vida ya no daba para más. y, y decidí un poco lanzarme a la piscina y dedicarme a la formación 100%. Así que los últimos 7 años aproximadamente he estado dedicándome 100% a formación, tanto para empresas como para particulares con formaciones online, etcétera. Wow, wow. Chévere, chévere, Antonio. Oye, ya vamos a aterrizar un poco tu experiencia porque me interesa también saber cómo empezó todo, pero ¿cómo te definirías fuera del mundo tech? ¿Quién es Antonio Leiva? Fuera del mundo tech, me cuesta separar un poco mi vida personal de la profesional porque al final cuando te dedicas a tu propio proyecto, además a crear contenido, etcétera, pues poco tiempo que te queda libre lo dedicas un poco a seguir aprendiendo, ¿no? Pero bueno, en mi caso particular, pues, desde que soy padre, pues también le dedico mucho tiempo a estar con mis hijos. Una de las decisiones que tomé de ese cambio de rumbo laboral era precisamente para tener más tiempo libre para poder adaptarme y estar con mis hijos lo más que pueda. Así que
Me definiría como una persona que le apasiona aprender de muchas cosas en particular en general y de tecnología en particular y dedicar tiempo a estar con mi familia y a aprovechar también estos momentos que luego se pasan y según dicen, yo todavía no lo he vivido, pero luego te arrepientes si no los aprovechas, ¿no? Así que ahora a tratar de pasar el mayor tiempo posible con mis hijos y seguir pudiendo, por otro lado, aportar a la comunidad y aprender sobre los temas que me interesan, que muchos son tecnología. Hoy en día estoy muy a tope también con temas de IA, que eso sería un poco. No va mucho más allá de lo que, de lo que se puede ver en las redes. Chévere, chévere, Antonio. Oye, te comento que igual de mi parte yo tengo 2 hijas e intento también separar el tiempo profesional de lo que es el tiempo de calidad, digamos, en casa, ¿no? Entonces, creo que años atrás posiblemente cometí un error en el que pasaba encerrado en un cuarto. Claro, aprendí bastante, pero no sentí que también aprovechaba bastante a mi familia, ¿no? Y en general a la familia, ¿no? Padres, abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, justo va por ahí una pregunta, o qué consejo darías a esas personas que hoy en día, bueno, son tal vez jefes de familia, están dentro de una familia, y sabemos que este trabajo no es fácil al principio, ¿no? Porque empezar a programar, empezar a aprender todo esto, pues lleva un tiempo que lo tienes que cosechar para ver los frutos. Entonces, ahí es donde sacrificas muchas cosas. ¿Qué consejo le darías a esas personas que tal vez sienten que están abrumados con el tiempo o necesitan también un espacio? Uh-huh. A ver, yo no tengo la respuesta para todo porque además en mi caso el esfuerzo grande lo hice antes de que nacieran mis hijos, entonces luego ya digamos que estaba asentado bastante parte del conocimiento, del crecimiento profesional y por tanto, pues bueno, se me dio la situación de que podía hacerlo. Hay gente que no va a tener esa oportunidad seguramente y que tendrá que decidir qué parte sacrifica, si ir más rápido en su carrera profesional a costa de dedicarle menos tiempo a su familia o dedicarle más tiempo ahora y postergar eso para más adelante. También si la situación económica lo permite. Hay muchas situaciones, ¿no? Pero yo al final diría que cada uno en su vida tiene que dedicarle el tiempo a lo que realmente le llena, a lo que le hace feliz y si puedes permitirte, porque tienes hijos pequeños, pasar más tiempo con ellos, yo creo que en esas situaciones es lo ideal porque luego más adelante, como hablamos, ese tiempo pasa y perdemos ese tren. Pero si no, pues si es posible también intentar cortocircuitar los tiempos. Hay cosas que no es posible hacerlo porque por mucho que te entres en formaciones y trates de aprender de las fuentes más fiables, siempre hay un tiempo de que tu cabeza se tiene que acomodar a esos conocimientos y por tanto vas a necesitar dedicarle tiempo. Pero en cualquier caso, si te lo puedes permitir, el acceder a formaciones que te den la ruta clara, eficiente para aprender más rápido, siempre te ayudará a no perder o no emplear ese tiempo de descubrimiento, de aprendizaje, de prueba y error por el que uno pasa cuando trata de formarse por su cuenta. Así que si te encaja, tienes la opción económica y quieres ir más rápido, pues las formaciones estructuradas siempre te van a ayudar más en ese aspecto. Súper, súper. Chévere, chévere, Antonio. Y gracias por compartir esto. Ahora, vamos a prácticamente a empezar también lo que es el tema del podcast. Con tu experiencia vamos a aterrizarlo un poco más y me gustaría saber cómo empezó todo. Vámonos unos años atrás y cómo empezó ese amor al software y cómo fue tu primera atracción con lo que es la programación para empezar toda tu carrera profesional. Pues a mí el amor al software me llegó tarde. Cuando acabé la educación principal, digamos aquí, tenía que dar el salto a la universidad. Al final a mí me habían educado en la idea de que si no tenías una carrera, pues estabas perdiendo tu vida. Entonces yo tenía que estudiar algo, pero en ese momento no tenía, sinceramente, ni idea de qué era lo que me llamaba la atención. Me llamaban la atención los ordenadores, así en general, pero prácticamente no había programado en mi vida, más allá de alguna cosa que habíamos hecho
en el instituto con Visual Basic o alguna cosa así. Y entré un poco por descarte, porque me llamaba un poco la atención, pero no tenía muy claro tampoco si me iba a gustar o no. La verdad que la carrera me sorprendió y me gustó. Siempre digo que la asignatura que más me gustaba antes, que eran las matemáticas, era la que menos me gustaba de la carrera, porque todas las demás lo superaban. Así que eso era una buena señal. Y empecé a trabajar en ello, y es verdad que disfrutaba de mi trabajo, pero no era algo lo que hablamos de que tu trabajo es una pasión, ¿no? Sino yo trabajaba porque tenía que ganar dinero a final de mes, y luego cuando salía del trabajo me olvidaba, no seguía ni aprendiendo sobre lo que estaba utilizando en el trabajo, ni tenía esa necesidad de indagar más, ni nada por el estilo, que es perfectamente válido para mucha gente. Yo no lo niego, pero en mi caso como que se me quedaba ahí un poco ese vacío de decir, oye, pero si me estoy dedicando 8 horas a esto, debería gustarme más, ¿no? Debería sentir más emoción por lo que hago. Y sí que es verdad que, bueno, siempre trataba de llevar el código un poco más allá de lo que se me pedía y probar a hacer las cosas un poco diferentes, pero siempre dentro del trabajo y como curiosidad por tratar de indagar más. Pero no, como decía, no fue hasta que Android entró en mi vida que realmente quise llevarlo más allá y quise profundizar más y dedicarle tiempo personal al aprendizaje. Y ahí fue un poco donde hice ese clic, y donde empecé a no solo querer programar para que las cosas funcionaran, sino también llevarlo un poco más allá y de escribir código de calidad, bueno, muchas de las cosas que hablo normalmente, ¿no? O ingeniería de software como tal, que es simplemente el programar para que funcione. Y la verdad que por ahí fue un poco donde encontré esa pasión por la programación. Genial, genial, Antonio. Oye, y me surge una pregunta, y no sé si te la han hecho, pero ¿por qué Android? ¿Por qué Pues Android y tal vez no iOS? Vámonos al campo contrario, ¿no? Cuéntame eso. Pues sí, la razón por la que entré en Android es, supongo que por la de muchos, por el dinero. Ok. Porque yo ya tenía un portátil que era Windows, y tenía la idea de comprarme un teléfono inteligente. Por aquel entonces ni siquiera tenía uno. Y por ese momento surgieron los primeros Huawei, decían que eran buenos, bonitos y baratos. Así que dije, pues mira, me compro un Huawei, ya entro en el mundo de los teléfonos inteligentes, y ya de paso pruebo un poco qué es esto de programar en Android. Y la verdad que me encantó desde el principio, por el hecho de que simplemente ejecutando desde el ordenador ya tenías una aplicación corriendo en tu móvil que podías utilizar y enseñar a cualquiera, ¿no? Y esa inmediatez me dio las ganas de profundizar en ese ámbito. Ok. Y conforme fuiste creciendo, ¿llegaste a tomar alguna decisión en algún momento de probar también tal vez iOS? ¿O por qué te centraste si seguiste toda tu carrera profesional en Android? Eso me gustaría ver, porque en mi caso, pues te podré decir que yo empecé más o menos alrededor del 2015, 2016, y fue iOS, y fue porque, bueno, tuve la oportunidad de tener un iPod, en ese entonces los iPods, no sé si los recuerdas, Sí, sí. y veía las aplicaciones, siempre me preguntaba cómo funcionaban, y mi primer curso fue uno de Objective-C, pero justo ese año, 2014, me acuerdo, salió Swift, entonces como que creo que gracias a Dios que no seguí con Objective-C, pero empecé con Swift, y cuando intenté probar Android, pues conocí Java, y era como que era muy diferente Swift a Java, y me esperé literalmente hasta que apareció Kotlin. Entonces en ese momento para mí sí fue como una atracción moverme a Android, y bueno, poder probar a Android, aprender muchas cosas de Android, pero desde un inicio no. ¿Cómo fue tu crecimiento, y por qué no en algún momento te inyectaste a lo que es iOS? Yo entiendo que un poco al final el coste de oportunidad, ¿no? Ya Ok. tenía ese conocimiento adquirido de Android, y seguir profundizando en esa tecnología, hacerme experto en esa tecnología, entendí en su momento que me iba a dar más oportunidades laborales que el dispersar el tiempo que tenía y tratar de aprender otra tecnología también. Que no digo que esté mal, porque al final te da una visión mucho más global y entiendes un poco las diferencias entre unas y otras,
pero yo en ese momento decidí optar por la especialización y me centré en eso. Y bueno, pues una vez que ya estaba dentro del mundo y también como divulgador se me reconocía en ese ámbito, pues lo lógico también era seguir profundizando ahí y poder aportar valor a la gente que estaba en esta tecnología. Chévere, chévere. Antonio. Y bueno, hablando de la divulgación, sé que también tienes reconocimientos y que has formado alguna pues, parte de comunidades. Entonces me gustaría saber en qué momento de la vida de Antonio Leiva entran las comunidades y bueno, cambia tal vez alguna perspectiva de cómo enseñar o cómo compartir el conocimiento. Pues mira, ahora que lo comentas, hace muchos años, cuando todavía no existían prácticamente ni las redes sociales, la gente se organizaba en grupos de Google y a muchos ni les sonará. Empecé a asistir a un evento que había aquí en Madrid, que organizaba Saúl Díaz, que bueno, muchos quizá no le conoceréis tanto porque tampoco ha publicado tanto a nivel de artículos, etcétera, pero lleva organizando eventos un montón. De hecho, a día de hoy todavía los organiza. Y fue mi primera incursión en las comunidades de desarrollo. Aquello me pareció increíble, porque claro, pasaba de estar en mi habitación aprendiendo sobre temas que solo me interesaban a mí, a nadie más de mi alrededor, a poder estar hablando con otras personas que estaban igual de apasionadas que yo con esta tecnología y ver en qué estaban trabajando, cómo estaban progresando, y la verdad que eso a mí me dio el empuje necesario para seguir dedicándole tiempo, seguir mejorando y seguir evolucionando. Así que para mí fue un cambio vital en cómo yo me acercaba a la tecnología y cómo gestionaba mi aprendizaje. Y siempre se lo recomiendo a todo el mundo que está empezando, que si puede ir a ir a grupos, a comunidades donde estén organizando charlas, eventos, y además a ser posible que sean presenciales, porque cambia muchísimo la forma de interactuar, pues yo lo recomiendo muchísimo. A mí me supuso un antes y un después. Y el ver cómo otras personas se preparaban charlas y las presentaban, etcétera, también me hizo a mí el querer imitarles y hacer lo mismo. Genial, genial, Antonio. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico. Y es justamente hablar sobre el software y la inteligencia artificial hoy en día. Y estoy segurísimo que te han hecho esta pregunta. Y es, ¿qué piensas acerca si la inteligencia artificial va a reemplazar el trabajo de los desarrolladores? Me la han hecho muchas veces, la he hecho muchas veces. Yo creo que el tema más candente hoy en día. Y mi opinión personal, que debo reconocer que fluctúa según van cambiando también las tecnologías, vemos si llegan a límites, no llegan, por dónde los saltan. Mi idea actual es que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, que está transformando cómo trabajamos en el día a día, que no utilizarla te puede dejar muy atrás y cuanta más gente lo vaya adoptando, más lo notarán los que no lo hagan, porque es una herramienta que te puede hacer muchísimo más productivo. Pero a día de hoy no creo que, por el camino en el que van los LLMs y el proceso de aprendizaje que utilizan, las arquitecturas, etcétera, no creo que vayamos a ver una inteligencia artificial que sustituya a los programadores a corto plazo, con las tecnologías y con las herramientas que se están desarrollando hoy en día. No podemos saber lo que va a pasar de aquí al futuro, ¿no? Y si otras líneas de investigación llevarán por otro camino, pero los modelos de lenguaje hoy en día tengo la sensación de que están alcanzando su tope. Es verdad que cada uno que sacan es un poco mejor que el anterior, pero no es extremadamente mejor que el anterior, y para que una inteligencia artificial pueda sustituir a un desarrollador de software, ya estamos hablando de niveles altos, ¿no? Un desarrollador de software con una experiencia y con conocimientos de alto nivel de arquitecturas, de infraestructura, etcétera, para que haya una inteligencia artificial que pueda sustituir todo eso con fiabilidad. Yo creo que nos falta muchísimo camino y necesitamos inteligencias mucho más inteligentes de las que podemos conseguir hoy en día. Por tanto, mi opinión personal es que no nos podemos dormir en esta situación, porque sí que es verdad que los empleos se están transformando, pero que
quizá de otra forma distinta a la que la entendemos hoy, pero los desarrolladores vamos a seguir siendo necesarios en el futuro. Súper, súper, Antonio. Oye, y démosle la vuelta a esta pregunta y me gustaría saber qué piensas de las empresas o compañías que no se actualicen a la inteligencia artificial en el futuro. Pues yo creo que lo van a tener difícil. Primero, las que no se actualicen para incluirlo en sus aplicaciones. Por ejemplo, yo que sé, un producto que decida no añadir una capa de inteligencia artificial, por mucho que en muchos casos esté introducida con calzador y que parezca que no es muy necesario añadirla, los usuarios se van a acabar acostumbrando a que todas las herramientas tengan su capa de inteligencia artificial, cada vez se van a acostumbrar más a interactuar menos con la interfaz y más con esa inteligencia que es capaz de encontrar las cosas. Por poner un ejemplo muy tonto, pero yo hay una aplicación de un banco que soy incapaz de utilizarla, pero le puedes decir a un chat dónde está esta parte de la interfaz para hacer tal y te sabe guiar o incluso te guía paso a paso a hacer la operación sin necesidad de acceder a la interfaz. Entonces yo creo que todo eso se va a ir democratizando cada vez más y las empresas que no decidan aprovechar lo que las herramientas o los modelos de lenguaje tienen que aportar, pues irán perdiendo cuota de mercado. Y luego, por otro lado, los equipos de desarrollo que no lo integren, pues también van a ir más lentos y por tanto la competencia podrá comerlos con más facilidad. Entonces yo sí que creo que debemos ir entrando ahí, entendiendo cómo funcionan las herramientas, qué valor pueden aportarnos. También creo que estamos en las fases más incipientes y por tanto va a haber mucha prueba y error en la que vamos a hacer, yo qué sé, va a entrar todo el equipo a usar Cursor y de repente se van a dar cuenta de que la calidad de software baja y entonces tienen que adaptar sus procesos para que eso no ocurra. Es verdad que estamos en un momento en el que es una tecnología incipiente y estamos todos aprendiendo a usarla, pero creo que hay que ir pasando por ese proceso poco a poco para entender dónde encaja mejor en las empresas, tanto a nivel de herramientas para, hablo en concreto de desarrolladores, pero para cualquier área de la empresa, como luego también para poder ofrecerlo a sus clientes, ya se ofrezcan productos o servicios de distintos tipos. Ok, súper, súper, Antonio. Oye, y bueno, ya pasando lo que es al tema principal, que prácticamente es hablar sobre desarrollar hoy con Android, Kotlin e inteligencia artificial, me gustaría saber, en tu experiencia durante todos estos años, ¿cómo has visto la ventaja de hoy en día tener esa capacidad de poder utilizar AI en el desarrollo continuo de Android versus lo que era antes? Me gustaría saber tu perspectiva, si esto ha mejorado, crees que vamos a tener mejores tiempos al momento de desarrollar, vamos a dejar de utilizar Google Stack Overflow. A ver, ¿qué crees acerca de esto? Yo he visto cambios importantes. Sí que es verdad que en Android, ahora esto ya se nota menos, pero los primeros LLMs no estaban excesivamente entrenados con desarrollo Android y entonces se notaba que fallaban más a menudo y que te daban código que no era tan válido más a menudo. Hoy en día esto ya se está solventando y yo creo que la mayoría de los modelos grandes que conocemos como Claude, como Gemini, como los de OpenAI son muy solventes en desarrollo Android. Por un lado, por ir estructurando las preguntas que me has hecho, Stack Overflow yo creo que cada día tiene menos sentido, sí que es verdad. Al final en Stack Overflow te encontrabas los mismos problemas que te puedes encontrar con la IA, igual que la IA alucina. Sí. Las respuestas de Stack Overflow también algunas alucinaban y no funcionaban o no funcionaban para tu caso concreto. Lo bueno que tiene la IA es que puede adaptar la solución a tu caso concreto, que en Stack Overflow no pasaba, ¿no? Pues tú tenías el trozo de código y si te encajaba para lo que tú estabas haciendo bien y si no, pues no. En el caso de la IA le puedes pedir que sea más concreto para tu caso particular, le puedes pasar trozos de código, incluso con estas nuevas herramientas que esté dentro de tu propio código, ¿no? Y que pueda saber más sobre él para adaptar la solución a tu problema concreto. Y creo que estas herramientas han venido para quedarse. Es verdad que hasta hace poco teníamos una limitación, no voy a decir que grande, porque yo me acostumbré a trabajar sin ello y tampoco era mayor problema, pero teníamos una limitación que era que no teníamos ningún sistema agéntico, ahora bueno, explicamos un poco a lo que me refiero, que trabajara dentro del
del entorno de desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Que antes lo más que teníamos era un chat al que le podías preguntar, que a lo mejor incluso podía coger como contexto tu código, pero al final para sustituir ese código sustituir ese trozo de código por el que tú tenías en tu base de código, tenías que acabar copiando y pegando o insertando de maneras un poco rudimentarias. Los agentes que hacen son capaces de no solo leer el código y proponerte soluciones, sino realmente modificar ese código. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es que le puedes pedir que compile y entonces se asegure de que el código que ha añadido realmente funciona, y que si no funciona siga iterando hasta que tenga las soluciones correctas. Una cosa que pasa mucho cuando estás trabajando en Android, sobre todo con Compose, es que hay que añadir tantos imports que es muy normal que se le olvide algún import. Y entonces con esto, cuando compila, se da cuenta de los imports que le faltan y es capaz de actualizar. Y todo esto te agiliza mucho el proceso de desarrollo. Hasta hace poco no había ninguna opción. Hoy en día tenemos una ya funcional, que es Windsurf. Para los que conozcáis, Windsurf es digamos, la competencia directa de Cursor, que se rumorea que lo va a comprar OpenAI. Todavía no es 100% seguro, pero casi seguro que lo va a comprar OpenAI. Y lo bueno que tiene Windsurf es que tiene un plugin para Android, bueno, para cualquier IDE de JetBrains, y que desde hace poco, hasta hace poco solo era un chat, pero desde hace poco también es un agente y funciona muy parecido a utilizar Windsurf por separado. Es decir, tiene prácticamente las mismas funcionalidades, así que funciona muy bien dentro de Android Studio en concreto. ¿Por qué digo que tampoco es algo muy disruptivo una vez que te acostumbras? Porque al final no es tan incómodo el tener una herramienta por un lado que te esté generando el código y luego tener Android Studio abierto para terminar de depurar, de adaptar, etcétera. Yo me había acostumbrado a trabajar así y al final lo único que distingue es tenerlo en un chat al lado de tenerlo en una ventana en otra aplicación. Así que una vez que te acostumbras tampoco es algo que cambie mucho, pero sí que es verdad que esa integración pues al final hace que todo esté en un mismo ecosistema y bueno, pues te puede dar algunas funciones extra interesantes, sobre todo a futuro cuando lo vayan integrando más con el IDE. Presentaron el Google I.O. la semana pasada que Gemini, que ya está incluido en Android Studio para ciertas funcionalidades. Por ejemplo, tiene el chat que hablábamos, ¿no? Que puedes pedirle cosas relacionadas con tu código y luego pues, ir copiando y pegando el código que te devuelva. También tiene algunas funcionalidades como que te genera los nombres de los commits, te propone nombres para variables, si te sale un error en el logcal le puedes dar a un botón para que te lo mande al chat y que te dé una respuesta de por qué puede estar fallando eso. Es decir, hay muchas integraciones de Gemini ya en Android Studio, pero la que nos faltaba era el modo agente, ¿no? Y presentaron en el Google I.O., entre muchas otras cosas relacionadas con Gemini en Android Studio, pero presentaron el modo agente, que todavía no está disponible en ninguna versión de Android Studio, pero que se espera que llegue en los próximos meses. Entonces, cuando tengamos esto, seguramente será muy interesante porque al final lo están adaptando al desarrollo Android en concreto. Por ejemplo, tiene una funcionalidad muy interesante que no tienes en ningún otro sitio, que es que puedes pedirle que te actualice todas las dependencias de una aplicación Android, que es algo bastante tedioso, la verdad. Y no solo es que te actualice las versiones a la versión última, que eso a día de hoy ningún otro LLM te lo puede dar porque no tiene esa información, sino que además lo que hace es conectarse con las release notes de cada una de las librerías y ver si hay que hacer algún cambio en el código de una versión a otra, y entonces pues eso puede acelerar mucho este proceso de actualización de librerías o bibliotecas, que de otra forma es bastante tedioso. Entonces yo creo que, por resumir un poco, estamos en un momento ya bastante bueno para utilizar la IA en desarrollo Android, pero quiero pensar que con todas estas integraciones que van a venir muy adaptadas a desarrollo Android, será todavía mejor en el futuro, cuando todo esto ya esté integrado. Ok, súper, Antonio. Oye, gracias por compartirme todo esto, porque tuve la oportunidad la semana anterior de estar justamente en Mountain View en el evento de Google I.O. Entonces viví de primera mano lo que es las nuevas versiones, y sobre todo en la Developer Keynote, que apareció todo esto sobre Android.
Y algo que lo estuve comentando mucho con un amigo es que es probable que nos estén como que guiando un poco a hacer menos código, y como que un comentario que surgió fue, nos están haciendo más vagos. Entonces, me gustaría saber qué piensas acerca de esto, porque también existe la gente que hoy en día va a empezar a aprender Android, no tiene nada de conocimiento de Android tal vez y está iniciando en el mundo Android. ¿Y qué pasará con esas personas que vayan adaptándose a esto, ¿no? Con la AI, con un agente, con que, ok, tengo un error, Gemini, ¿qué pasa aquí? Me lo resuelve y listo. ¿Crees que estas personas pueden depender a futuro de un agente y será complicado para ellos después trabajar sin esto? Porque bueno, entiendo que tú tienes mucha más experiencia que yo, pero también en mi caso yo vengo también de cuando era Google, Stack Overflow, demoraba horas. Sé que hoy en día lo hago en 2 minutos, pero esas horas tal vez me daba experiencia. Me daba a decir, ok. Y muchas ocasiones, algo que he ido comentando con muchos compañeros, es que sale un error y tal vez no tengo la solución, pero ya sé por dónde va. Entonces sé qué atacar en el momento y poder solucionarlo rápido. Sí, es un tema complicado. Yo también he meditado sobre ello y no tengo una respuesta. A veces lo intento comparar con otros momentos, ¿no? Disruptivos que hemos tenido, como yo qué sé, pues por ejemplo, yo no lo he vivido y seguramente tú tampoco, pero el paso de escribir en ensamblador a lenguajes de alto nivel, o el paso de trabajar en un bloc de notas a trabajar en un IDE, pues todas estas cosas han hecho que perdamos también parte de esa esencia, ¿no? Ahora seguramente no entendemos muy bien muchos de nosotros. Bueno, yo en mi caso sí, porque al final intento estar al día de estos temas y saber cómo funcionan un poco las cosas, pero habrá muchos programadores que a lo mejor no hayan pasado por una carrera y no la hayan visto nunca y que no sepan cómo funcionan las instrucciones de código máquina, qué significa eso, y tampoco sepan a bajo nivel cómo funcionan los ceros y unos de un ordenador. ¿Eso les hacen peores programadores? Pues depende de qué tipo de programación vayan a desarrollar. Pues sí que es verdad que esto nos puede dar un nuevo nivel de abstracción que haga que perdamos ese contacto con el código tan claro como lo teníamos antes, y cuando tengamos problemas grandes nos sea más difícil llegar a solucionarlos. Por ejemplo, alguien hoy en día que trabaja en C seguro que conoce mucho más de cómo funciona la memoria interna de un dispositivo que nosotros que trabajamos en Kotlin, Swift o similares. Y ahí pues siempre habrá especializaciones. Habrá gente que necesite tener más conocimientos más profundos de estos temas, gente que quizá pueda empezar a trabajar a un nuevo nivel de abstracción que no conocíamos hasta ahora y que le permita, teniendo unas nociones básicas de código, moverse en el mundo del desarrollo de software con más o menos soltura. Pero sí que es verdad que los programadores somos vagos por naturaleza y todo lo que nos lo puede hacer una herramienta vamos a tratar que nos lo haga antes de tener que hacerlo nosotros. ¿Y qué pasará con eso? Pues es difícil de predecir. Yo creo que me preocupa especialmente con la gente que está empezando, la verdad, porque claro, si no pasas por esa fase de aprendizaje de cómo funciona la programación, el desarrollo de software, de qué significa hacer las cosas de una manera o de otra, de pegarte con los errores, este tipo de cosas, cuando te pasen, ¿qué vas a hacer? Y también cómo te vas a diferenciar de una IA que ya hace todo eso por nosotros. Pues la verdad que no tengo una respuesta clara. Yo a día de hoy no recomendaría a los que están empezando a aprender que se centren exclusivamente en aprender a usar la IA. Yo les pediría que realmente aprendan a desarrollar desde la base y que lo entiendan todo de tal forma que no necesitarán una IA para implementarlo, porque si no, ¿cómo llegan al punto en el que van a aportar más valor que una IA? No van a pasar de esa fase y por tanto van a ser más prescindibles que cualquier otro. Así que a día de hoy diría eso. En el futuro, pues a ver cómo evolucionan las herramientas, porque a lo mejor realmente no se necesita esa capa de aprendizaje inicial, quién sabe. No, es difícil predecirlo. Chévere, Antonio. Oye, y justamente ahí hablando sobre este tema, pues entraría el famoso bytecoding, que hoy en día está teniendo una gran tendencia también en muchas personas que tienen
y no tienen conocimiento, ¿no? Están intentando como crear sus propias aplicaciones. E incluso te diré que en algunas ocasiones también este comentario que te voy a decir ahorita salió la semana anterior con mis amigos conversándolo, que es como que te están vendiendo algo que no es real. Porque hoy en día con V0, con Fire Studio y estas aplicaciones que con un prompt puedes hacer una aplicación, pues está bien, pero creo que no llega a un punto en que pueda ser el próximo Lyft, el próximo Uber, el próximo Cabify, porque no hay contexto, no hay escalabilidad. Entonces, ¿qué crees de estas aplicaciones y del famoso bytecoding, que las personas lo están optando como que todo es fácil? Como que el, el rol de desarrollador hoy en día lo hace cualquier persona de la noche a la mañana. Claro, que yo aquí veo un problema grande y creo que el problema es tema de marketing, porque al final no es lo mismo vender que los programadores pueden mejorar su productividad utilizando estas herramientas a que cualquier persona del mundo se puede sentar en un ordenador y sacar una aplicación. Yo creo que eso es a lo que aspiran todas estas empresas, ¿no? El conseguir que cualquier persona del mundo pueda ser su cliente. Y entonces lo venden y lo venden antes de que las herramientas realmente sean capaces de hacer esto. A mí me parecen herramientas excelentes como prototipado, es decir, yo quiero lanzar una aplicación rápido, no tengo mucha idea de programar, pero quiero ver si la idea tiene sentido. Pues el poder prototipar una aplicación y lanzarla con un coste muy reducido me parece muy interesante. Pero una vez que esa aplicación funcione, vas a necesitar un equipo de desarrollo que la mantenga, que la siga evolucionando, y ahí es donde yo creo que esa parte no se está contando, ¿no? El que una vez que esto lo tengas rodando, a ver cómo lo sigues evolucionando, qué vas a hacer si empieza a tener problemas de seguridad, porque los tendrá, porque no conoces qué es lo que tienes que tener en cuenta para que una aplicación sea segura, qué es lo que vas a hacer si, yo qué sé, no tiene el rendimiento que esperas, cómo la vas a optimizar, todo ese tipo de cosas son las que no se cuentan, porque al final todo lo que estamos viendo es le doy a un botón y tengo una aplicación final, pero esa aplicación final no es un producto. ¿Qué vas a hacer con ella, ¿no? Que hayas creado una aplicación de notas con esto, pues ya hay millones de aplicaciones de notas. ¿Cómo te vas a diferenciar? ¿Qué vas a hacer para lanzarla al mercado? ¿Cómo vas a mantener el volumen de usuarios suponiendo que llegue? Porque no estás haciendo nada diferente de lo que ya se ha hecho 1000 veces, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que están vendiendo un poco la moto a la gente. Yo sí que creo que alguien sin conocimientos hoy en día puede crear una aplicación sencilla y que le funcione, a base de prueba y error, a base de decir esto no me funciona, mira lo que me ha tirado en la consola, no sé qué, sin llegar a tocar una línea de código. ¿Se puede llegar a conseguir? Probablemente. ¿Pero eso va a funcionar en producción con un número razonable de usuarios? Seguramente no. Ahí es donde pues ya has pasado a la fase de prototipado, puedes haber visto si tu idea funciona y ya necesitas un equipo de desarrolladores para seguir evolucionando. Súper chévere, Antonio. Oye, y para ya ir terminando lo que es el tema principal, me gustaría saber cuál es tu perspectiva a futuro de lo que se viene hoy en día por la era que estamos viviendo de AI sobre los IDs, porque sabemos que hay una lucha constante, VS Code, Windsurf, Cursor, y por ahí creo que el TikTok, bueno, los creadores de TikTok también tienen un IDE. ¿Qué piensas que esta era va a seguir creciendo con lucha? Porque al final creo que la gran mayoría son forks de Visual Studio Code. Creo que no hay uno en concreto que pueda decir, "Oh, esto funciona bien", sino que son mejoras mínimas, y siento que en algún momento estoy usando lo mismo, pero pues, con otro tema. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva futuro del crecimiento de los IDEs actualmente? Pero esto es un poco como lo de los LLMs. Por mucho que haya muchos en el mercado, todos sabemos que al final Google va a ganar. Es una cosa que es algo que tiene más músculo que nadie, más datos que nadie, más trabajadores de alto nivel trabajando en ello. Entonces, bueno, pues habrá peleas a lo largo de los tiempos, pero una vez que todo esto se estabilice, Google va a tener un LLM al nivel o superior al de todos los demás, pero con la ventaja de que todos utilizamos todos los días sus herramientas y su software. Pues esto es un poco, yo creo que va a pasar un poco lo mismo con todas estas herramientas. Hay un montón, pero como tú bien dices, todas están basadas en Visual Studio Code.
¿Cuál es la previsible que acabe ganando la batalla? Pues Visual Studio Code con Copilot. Es lo más probable que cuando se ponga poco a poco, pues toda esta vorágine de crecimiento de funcionalidades se estabilizará, porque ya todos sabremos lo que necesitamos en nuestro día a día para ser más productivos. El resto de funcionalidades serán accesorias y no aportarán mucho valor. Entonces, ¿de qué me sirve estar pagando un elemento extra? Pues trabajo con el original, que es Visual Studio Code con Copilot, y los demás pues tenderán a desaparecer. Es mi intuición. Pero ¿cuándo pasará? Seguramente a estas empresas les queden años de recorrido. Es posible que muchas sean absorbidas por otras. Pues ya estamos viendo qué va a pasar con Windsurf. Seguramente pasará algo equivalente con Cursor, o si no se deja vender acabará desapareciendo. No creo que tenga sentido que haya un montón de opciones en el mercado, sobre todo las que están basadas en Visual Studio Code. Yo creo que al final cada IDE tendrá su propia herramienta o su propio sistema de IA integrado, y que todos los demás pues, poco a poco irán siendo barridos del mercado, porque será más cómodo utilizar la que ya viene instalada que el tener que irte a un elemento externo que te obliga a tener o dos IDEs, o tener que salirte de tu IDE para trabajar con otro. Así que esa es mi perspectiva un poco, que todo esto se acabará estabilizando y quedarán los que son más cómodos de utilizar en el día a día. Genial, genial. Chévere, Antonio. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico del podcast, y es una pregunta que llevo haciendo en esta segunda temporada a mis invitados, y es prácticamente ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años atrás? Pues esta es una pregunta trampa siempre, porque claro, ya he vivido los 10 años y entonces sé que es un poco cómo va a ir mi proceso. Pero bueno, le diría simplemente que disfrute del camino, que haga lo que haga está bien, y que el mundo cambia mucho y muy rápido, y es imposible predecir qué es lo que vamos a estar haciendo dentro de unos años, así que lo único que nos queda es el presente, y cuanto más podamos disfrutarlo, mejor, y que le dediquemos tiempo a las cosas que nos gusta hacer, e intentemos, dentro de nuestras posibilidades, que las horas que dedicamos a trabajar las disfrutemos también en algo que no sé si que nos llene de alguna forma, pero por lo menos que nos divierta, y que no sea un suplicio ir cada día a trabajar, y que con esto pues mucha paciencia, porque el mundo cambia a un ritmo vertiginoso como nunca lo ha hecho, y por tanto no podemos saber lo que estaremos haciendo dentro de los siguientes 10 años. Así que disfrutar del camino, le diría. Básicamente sería el resumen más completo. Genial, genial, Antonio. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico. Son las preguntas de DevLocos, las preguntas sorpresas. Son 5. Y bueno, ahí te va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Primer pago. Como desarrollador, pues sería mi primer sueldo, seguro. ¿Y qué hice con él? Seguramente, no me acuerdo, sinceramente, pero seguramente invitaría a mis padres a una cena, y lo demás, pues yo siempre he sido bastante ahorrador, la verdad, no he sido muy de derrochar. Siempre he tenido en mente que prefería vivir una vida tranquila sin agobios de dinero, así que desde bien joven pues he estado ahorrando para luego poder comprarme mi casa y para poder vivir sin mucho agobio. Así que diría que no hice mucho más con ello que simplemente invitar a mis padres, porque bueno, pues ellos fueron en gran parte los que los que hicieron que yo lograra estar ahí, ¿no? En ese primer empleo, gracias a que me pagaron mis estudios, y por tanto pues por devolverles mínimamente con un gesto eso que habían hecho durante todos esos años. Excelente, excelente. Vamos con la siguiente. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? Yo creo que no he tenido así ningún error grande. A ver, errores grandes hemos tenido todos, supongo. Pero un error que diga no valgo para esto, no lo recuerdo.
la verdad que suelo tratar de aprender mucho de mis errores y adquirir los aprendizajes que me han hecho llegar hasta él o que han hecho que no consiguiera evitar llegar hasta ellos y por tanto no me lo suelo tomar muy a la tremenda. Pero así algún error. Una cosa que sí que me pasa es que tengo muy mala memoria, ¿no? Entonces me es muy difícil de acordarme así de cosas concretas. Pero errores grandes no. Sí que me recuerdo una frustración grande, que esta sí que la suelo contar a menudo, precisamente por no tener quizá en ese momento los conocimientos a bajo nivel que se hubieran requerido para esa tarea. Cuando estaba trabajando en Plex, trabajamos en integrar en unos dispositivos de Android TV en concreto, en la Shield, en la Nvidia Shield. Y lo que hicimos fue integrar el propio servidor de Plex dentro de la Nvidia Shield. Y esto, claro, pues requería conocimientos de cómo trabajar con el NDK de Android, tener conocimientos de C, de cómo se liberaba la memoria, este tipo de cosas, ¿no? Y yo estuve trabajando en concreto cuando conectabas un USB en que te lo detectara para montarlo como un sistema de archivos dentro de Plex, y que creo que tenías que poder cambiar si querías que tu servidor de Plex estuviera o dentro del USB o dentro de la memoria interna, ¿no? Y hacer esa transferencia de datos correctamente, informar a través de la UI de todo esto. Y la verdad que era bastante complejo primero de probar y luego de depurar, ¿no? Y yo recuerdo tirarme semanas con un error ahí que no era capaz de solucionar, y fue bastante frustrante. Entonces ahí sí que te planteas si ese tipo de trabajo en particular, el tan a bajo nivel, está hecho para ti o no. Yo creo que la gente que trabaja a esos niveles ya pues de sistemas de memoria y este tipo de cosas está hecha de otra pasta, ¿no? El tener esos conocimientos tan profundos a veces no es sencillo. Pero bueno, al final lo acabé solucionando con el tiempo y con esfuerzo, pero sí que es verdad que lo pasé mal en esas semanas que estuve trabajando en eso, porque era como dedicarle todo un día a una sola línea de código a lo mejor y acabar el día y ver que no has conseguido avanzar nada, y era bastante frustrante. Genial, genial, Antonio. Bueno, vamos con la siguiente. Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Es una buena pregunta. A ver, yo a día de hoy diría Kotlin. Además, porque una de las ventajas de Kotlin relacionadas con la IA es que en Kotlin yo creo que han decidido que quieren ser un lenguaje también de referencia en el mundo de la IA. Lo van a tener difícil, obviamente, pero están trabajando mucho en ello y hay un montón de herramientas. Han sacado un nuevo framework de agentes, etcétera, que tiene muy buena pinta. Y en todo este tema de los MCPs también es uno de los lenguajes oficiales para trabajar con MCPs. Entonces creo que se están posicionando muy bien para la era que viene, y el poder desarrollar en cualquier tecnología, no solo Android, sino también ahora con todo el tema de Kotlin multiplatform, con Kotlin nativo y todo este tipo de cosas, creo que te da una versatilidad muy grande. Y a mí Kotlin en particular, pues ya es un lenguaje que me toca profundamente. Entonces diría que Kotlin, sí. Ok. Vamos a dar la vuelta a la pregunta, y si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? Pues yo no soy muy de odiar lenguajes. Sí que es verdad que JavaScript como tal se me atasca mucho, porque hay cosas ahí que dices, va en contra de toda lógica, ¿no? Pero bueno, como luego tienes capas de TypeScript por encima y cosas así, pues al final se puede vivir más o menos bien con él. Y tampoco he tocado muchísimos lenguajes, ¿no? Como para que no me guste alguno en concreto. Por ejemplo, también he trabajado un poco con PHP y tampoco me gusta especialmente. Si pudiera quitar uno, pues a lo mejor por quitar toda la deuda técnica del mundo que tenemos con él, diría que COBOL. Para poder librarnos ya de una vez de ese monstruo arcaico. Genial. Y vamos con la última. ¿Qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? Creo que es que mi memoria es muy mala, entonces recordar algo así... pero no se me ocurre ahora mismo nada que pudiera decir. Pero bueno, al final como
profesor uno ve muchas cosas, ¿no? Y sí que es verdad que cuando alguien está empezando se le ocurren cosas que uno diría, pero ¿cómo lo estás haciendo así? ¿No? Pero no me acuerdo ahora mismo así de nada concreto que diga, pues esto no me lo esperaba para nada. No sabría decirte ahora mismo, la verdad. Dale. Genial, genial. Bueno, vamos ya a ir terminando lo que es el podcast. Por último, vamos a pasar al último tópico, valga la redundancia, que es algún consejo para la gente que nos está viendo y nos está escuchando en este momento y quiere empezar a programar. Vale, para quien quiera empezar a programar, que primero, por mucho que tengamos herramientas ahora que parece que programan por nosotros, seguid pensando que programar es algo complejo, que no se aprende de la noche a la mañana, que nadie os venda la moto de que vais a poder estar trabajando de esto en 2 meses, 3 meses. Requiere de un aprendizaje largo, profundo. La cabeza tiene que adaptarse a muchos conceptos que hasta que no te hacen clic en la cabeza, por mucho que la gente te las cuente y por mucho que lo veas escrito, te va a costar el entenderlo y el aplicarlo, y que hace falta paciencia. Sé que pedir paciencia en el mundo en el que vivimos cada vez es más difícil, pero en lo personal pienso que en cualquier ámbito en general, no solo en la programación en particular, que las personas que sigan siendo capaces de cultivar la paciencia, de dedicar tiempo a las cosas, son las que van a conseguir destacar en un mundo en el que ahora lo queremos todo inmediato, lo queremos todo para allá, tenemos dopamina, información constante. Los que sean capaces de evadirse de todo eso, centrarse, el poder dedicarle tiempo a algo en profundidad, van a ser capaces de tener un superpoder. Para mí hoy en día ya eso es un superpoder, la capacidad de concentración y de postergar la recompensa. Es algo que ya se está perdiendo cada vez más en esta sociedad y que tenemos que tratar de seguir cultivando como sea. Así que yo les diría que la primera lección que tienen que llevarse es que esto es un camino largo y que van a tener que dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo, así que plantéate si realmente es tu camino, si te gusta el desarrollo de software. El desarrollo de software, de momento diría que clásico, no nos planteemos el desarrollo de software con herramientas de inteligencia artificial que todavía no existen, que lo hagan todo por nosotros, porque eso pues seguramente cambiará un poco las reglas del juego, pero todavía seguirá siendo muy válida la gente que sepa desarrollar, que comprenda el código y que comprenda ya no solo el código, sino todo el mundo que hay alrededor de la ingeniería de software, del diseño de software, calidad, arquitecturas. Todo esto va a suponer va a suponer un factor diferencial, y llegar hasta ahí, hasta ese conocimiento, va a ser cada vez más difícil por lo que decimos, porque vamos a ver el caramelito de la IA que desarrolla por nosotros y nos va a costar encontrar motivación para dedicar toda esa travesía árida hasta que lleguemos al punto en que tengamos todos esos conocimientos. Súper, súper. Antonio, de verdad muchísimas gracias por haber compartido este tiempo en la segunda temporada de Deblocos y en específico en el episodio 44. Por último, me gustaría saber tus redes sociales o dónde te podemos contactar. Pues al final toda mi información está en devexpert.io, mi página web, y la red social principal que tengo es YouTube. A día de hoy no estoy publicando ni en X ni en Instagram, y en LinkedIn de forma un poco errática, así que si queréis seguirme de verdad en el día a día, etcétera, pues lo ideal es YouTube, y por supuesto la newsletter a la que podéis acceder a través de devexpert.io, y por ahí voy comunicándome con la gente a la que le interesa. Pues, últimamente hablo mucho de desarrollo de software en general, de desarrollo con IA y por supuesto de Android y Kotlin. Súper, súper, Antonio. Bueno, reiterando el agradecimiento por haber estado en el episodio 44 de esta segunda temporada de Devlocos. Y para la audiencia, nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Bye. Muchas gracias. Hasta pronto.